Buenas tardes a todos. A continuación, para el siguiente video, abordaremos el tema de los sensores de temperatura. Primero tenemos que mencionar que un sensor de temperatura es un dispositivo capaz de interpretar señales de cambio de temperaturas y transformar esta información en señales eléctricas y enviándola a otro dispositivo para poder ser interpretada. Cada proceso de la industria debe ser controlado de alguna manera, y esta necesidad incluye también la medición de la temperatura. Se dispone de una gran variedad de sensores de temperatura para realizar las mediciones de la misma. El ingeniero debe decidir cuál de los sensores debe seleccionar para cada situación en particular. A fin de seleccionar el mejor para cada aplicación, se deben tener en cuenta varios factores. Temperatura máxima, rango de temperatura a medir, exactitud, velocidad de respuesta, costo, requerimiento y mantenimiento. Tenemos el termopar, que está formado por dos alambres de distintos materiales. Los alambres se unen en un extremo y están separados en el otro. Si calentamos el extremo donde se unen los alambres, esto producirá un voltaje muy pequeño en los extremos libres de los cables. Este voltaje de unas 10 milésimas de voltio va conectado a unas cuantas vueltas de alambre de cobre enredados sobre un núcleo. Un extremo de la hélice se suelda a una tapa de acero inoxidable, la otra a un eje que sostiene la aguja. Cuando cambia la temperatura, la espiral se desenrolla o se enrolla, moviendo el eje que mueve la aguja para indicar la temperatura correcta en la carátula. Esa carátula de antiparalaje. Este es un termómetro moderno, digital, electrónico. Vamos a sumergir en los líquidos, en el líquido A. Vamos a ver qué temperatura nos da. Nos da temperatura de 17, 15, va bajando. 14. Es el líquido que nosotros le llamábamos frío, que está frío el líquido. Menor energía cinética molecular. Por lo tanto, la presencia de energía es menor y medimos con el termómetro 13.5. Vamos al líquido B. Líquido B, la temperatura empieza a regresar, a recuperar. Estamos en 22, 22.5, 22.8. Llegará un momento que se mantenga en una temperatura estable. Es el jarro que tiene el líquido a temperatura ambiental. Aquí tenemos entonces el multímetro, pero en la función de termómetro. Miren que hemos colocado el conmutador aquí en grados centígrados para medir la temperatura. Tiene un hilo metálico formado por dos metales internamente. Después explicaremos cómo funciona esta tecnología. Por ahora limitémonos a ver cómo es la medición. Voy a sumergir el terminal de este hilo en el líquido A y vamos a ver la temperatura. Al mismo tiempo sumergimos allí y la temperatura va bajando. Miren, ha bajado hasta 13 grados. Y era más o menos el mismo valor que medimos con el otros termómetros. Vamos al segundo líquido. Vamos a colocarlo por aquí más cerca. Líquido B. Sumergimos allí. Temperatura 22. Es el líquido a temperatura ambiental. Los sensores bimetálicos tienen como principio de funcionamiento una cinta hecha de dos metales de coeficientes de dilatación térmica muy diferentes. Su rango de operación está entre 0 a 500 grados centígrados. Las aplicaciones a mencionar tenemos las cintas biometálicas que se emplean para obrar sobre contactos eléctricos que controlan la temperatura de habitaciones, baños de aire, dentro del intervalo. Las termocuplas son los sensores de temperatura eléctricos más utilizados en la industria. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los milivolts, el cual aumenta con la temperatura. Este sería un esquema de ejemplo de una termocuplas cualquiera. A continuación, algunos precios referentes a algunos sensores que podemos encontrar en el mercado.
Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.